Vitamina devocional, esencial para la vida. Hola, quiero compartir con ustedes el día de hoy esta vitamina y voy a comenzar leyendo 2 Corintios 7:10. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza es una de las emociones básicas y se manifiesta cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas, cuando las circunstancias de la vida no son lo que nosotros esperamos y son más dolorosas que alegres, cuando no estamos contentos con lo que tenemos, cuando sufrimos pérdidas, cuando estamos enfermos o estamos padeciendo alguna situación difícil. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos dice que hay una tristeza que viene de Dios y una que viene del mundo. Pero en este caso no está hablando de circunstancias generales, sino de la tristeza que proviene como consecuencia del pecado. Así que el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos muestra que el pecado es percibido de manera diferente por el creyente y por el no creyente. El no creyente tiene la tendencia a entristecerse no por sentirse culpable del pecado, no por sentir dolor por el pecado, sino por el remordimiento que le causa las consecuencias del pecado. De modo que cuando le pasa el dolor, cuando le pasa la tristeza, cuando ya no siente que haya un dolor en su corazón, vuelve a caer en la misma situación. Así que quien no acepta el llamado de Dios a la salvación puede llegar a sentir dolor y remordimiento, mas no arrepentimiento, que es lo que finalmente lo lleva a la muerte eterna. Pero ¿por qué Dios nos entristece? Bueno, primero porque quiere llevarnos al arrepentimiento. Y dice esta cita que leímos en 2 Corintios 7, dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Dice, produce arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero se caracteriza porque hay un profundo dolor por haber ofendido a Dios y a la persona contra la que pecamos o a las personas a las que les hemos hecho daño. Entonces, quiero que miremos qué fue lo que produjo el verdadero arrepentimiento en la iglesia de Corinto. Y en 2 Corintios 7 al 11 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Aquí Pablo dice, me gozo, está diciendo, ahora me gozo, pero no por la tristeza que sufriste, sino porque esa tristeza fue lo que los llevó a arrepentirse. Esa tristeza fue lo que hizo que en ustedes hubiera un verdadero cambio. Entonces, vemos que la tristeza en sí misma no produce nada, solamente malos sentimientos. Pero la tristeza de Dios la tristeza que Dios nos hace sentir por el pecado es la que realmente nos lleva a arrepentirnos. Y el arrepentimiento no se puede medir por sentimientos, no se puede medir por lágrimas, sino porque hay un cambio de propósito, un cambio de dirección, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de actuar. Solamente se puede medir así, tiene que haber una verdadera transformación. Otra cosa que aprendemos a través de esa tristeza es la disciplina. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice, para quienes han sido ejercitados en ella. Es igual que un deportista o un músico o tenemos que ejercitar los talentos, igual la disciplina. El resultado de la disciplina no siempre es inmediato. Y no porque no sea eficiente, sino porque nos cuesta permitirle a Dios que Él transforme nuestras vidas. Nos cuesta confiar 100% en Dios. Sin embargo,
La disciplina nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de corregir lo que estamos haciendo. Poco a poco vamos entendiendo las consecuencias que tienen los actos, que tienen las cosas que hacemos, y entonces ya no saltamos al vacío de una manera tan fácil como lo hacíamos antes. La disciplina de Dios es buena. Es probable, como dice la cita bíblica, que no sea agradable en el momento de recibirla, pero también con el tiempo produce paz y justicia. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo la disciplina puede llegar a producir o a sentirse paz? Pues bueno, cuando entendemos que la disciplina es parte del amor de Dios hacia nosotros. Cuando entendemos que Dios está haciendo esto para que nosotros realicemos los cambios necesarios para hacer su voluntad, para vivir conforme a sus principios. Esta es la disciplina que te transformará completamente, aunque no será un camino fácil. Realmente no será un camino fácil, porque no es fácil ser reprendido, no es fácil ver entender que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? No será un camino fácil, porque nuestra naturaleza buscará ir en contra de esos cambios, buscará cuestionarlos, dudaremos, buscamos no avanzar, pero si permanecemos firmes en lo que Dios nos ha dicho, entonces podremos encontrar esa paz y esa justicia que Dios nos promete. A través de esa tristeza también volvemos a escuchar la voz del Señor. En Mateo 26, 75 dice: entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente por el dolor y la tristeza que sintió al darse cuenta que había traicionado a su amigo, que le había fallado a Jesús. Pero ese dolor y esa tristeza lo llevaron a arrepentirse, y eso lo condujo nuevamente a oír lo que Jesús le había dicho, lo condujo nuevamente a oír la voz de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos lo que estamos haciendo mal y nos arrepentimos, verdaderamente volvemos a tener una comunión con Dios, volvemos a oír la voz de Dios. La tristeza que proviene de Dios también nos lleva a la confesión y a ser perdonados. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarnos no solamente es enumerar una lista de pecados, agradecerle a Dios por el perdón y continuar con nuestra vida como si nada hubiera pasado. No, el propósito de la confesión es liberarnos para que disfrutemos de una comunión con Cristo permanente. Consiste en estar de acuerdo con Dios con respecto a nuestro pecado, al pecado que hemos cometido y a lo que debemos hacer con relación a Él. Es ver nuestro pecado de acuerdo a la perspectiva divina. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Por esa razón debemos arrepentirnos verdaderamente y aceptar el llamado de que Dios nos hace a la salvación. Quiero que recuerdes algo. Pedro y Judas, ambos negaron a Cristo, ambos le fallaron a Cristo, pero Pedro se arrepintió y fue restaurado en su fe y en su servicio. Judas se ahorcó. Diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Tú eliges la tristeza que proviene de Dios o la tristeza que proviene del mundo. Eliges vivir o morir. Dios te bendiga. Vitamina devocional, esencial para la vida.